Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche y pues tenemos un contenido bien cargado. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de primarias, tema obligado, ya que pues eso es lo que se habla en las redes sociales, eso es lo que se habla pues en todos los sitios y pues la política está muy ligada. Y el invitado que tenemos en el día de hoy, un joven profesional, preparado, capacitado, y sobre todo que pues va en una lucha ascendente para que en nuestro país se produzcan cambios en las organizaciones, principalmente en los partidos políticos. Vamos a darle las buenas noches a Andrés Lugo Risit, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, además aspirante a la Secretaría General de Organizaciones, ¿verdad? De Organizaciones, General. No, Secretaría General. General. Andrés, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Giovanni, gracias por esta invitación y a todos los amigos y amigas televidentes. Andrés, antes de hablar de tu candidatura, tus aspiraciones, porque conocíamos desde hace tiempo que venía pues fraguando, cocinando esto, me habían dicho algunos amigos que te conocen. Ahí vemos a Andrés que está tratando de armar un proyecto, a ver si logra ascender a la Secretaría General del PRM. Andrés, ahora mismo hay un debate en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en el Congreso de la República, sobre si las primarias deben ser abiertas o cerradas, qué es lo que más le conviene al sistema de partidos políticos en este momento, qué tú crees que debería pasar, cuál es el método más sano en este momento, más abierto, más plural y sobre todo que le dé más confianza a la dirigencia, a los partidos políticos, que quiere aspirar, que quiere llegar a una posición al interno de un partido para desde ahí hacer la transformación y los cambios que el país necesita. Giovanni, el modelo político en la República Dominicana se ha deteriorado de una manera impresionante. Ese deterioro del modelo político es lo que provoca lo que tú estabas criticando hace un rato, de que el sistema institucional sea poco funcional, por decirlo así. Y dentro de esa infuncionalidad está el sistema de justicia, que es lo que ha provocado que tanto el proceso de administración de justicia en los tribunales como sus auxiliares, la policía, el Ministerio Público, no puedan cumplir con el cometido para el cual deben de realizar sus funciones. Y es lo que hace que una persona con varios expedientes, con antecedentes penales inclusive, luego esté en la calle y nuevamente pueda cometer los mismos errores. Es decir, que el modelo político es el culpable de que nosotros no podamos como Estado avanzar en materia institucional y evidentemente no podamos conseguir objetivos que se supone que ya hace tiempo debimos haber conseguido, como la solución de muchos problemas, como el progreso en materia económica, social, etcétera. Entonces, dentro de ese modelo político hay una parte que es fundamental, que es muy importante, que es el sistema electoral. El sistema electoral. Y dentro del sistema electoral, evidentemente, que la ley electoral, la ley de organizaciones y partidos políticos y la ley de garantías electorales juegan un papel trascendental. Entonces, dentro del ámbito de los partidos políticos, que es donde ahí se supone que la ley de partidos y organizaciones, agrupaciones políticas debe de cumplir y jugar su papel, entonces tenemos el tema de cómo elegir tanto las autoridades de los partidos políticos como los candidatos a todos los niveles, presidencial, municipales y los candidatos congresuales. Debe ser el mismo método para ambos cargos, interno como elección a cargos, por voto. Yo soy de los que entiende, y yo creo que es una posición de muchos, tanto expertos como políticos, practicantes, ¿no? Y de estudiosos en la materia, que cada partido debe elegir la forma, el método de cómo elegir a sus autoridades y a sus candidatos. Es decir, que la ley de partidos políticos le otorgue la facultad a cada organización política, dependiendo de la coyuntura,
de elegir si quiere que sus autoridades y sus candidatos electivos a cargos nacionales y locales sean electos por sus propios miembros o puedan darle participación a la gente que no forma parte como militante, parte militante de esas organizaciones políticas. Si usted me diera a escoger uno de los dos métodos, porque no habría la posibilidad o no se planteara la posibilidad, como de hecho está ocurriendo, de que cada partido elija según su coyuntura política, según sus intereses del momento, en cada proceso electivo, de qué manera elegir a los cargos que estén compitiéndose. Entonces yo te diría que lo ideal sería la elección por medio del voto de todos los ciudadanos, porque sería quizás una forma donde se validaría no solamente el liderazgo interno de un candidato, sino también que se validaría ante la sociedad o ante sus electores locales, es decir, en un municipio, en una provincia, en una circunscripción. Pero ¿qué ocurre en la actualidad? El Partido de la Liberación Dominicana tiene una concentración de poderes que rebasa toda lógica política, toda lógica de buen funcionamiento del Estado y influye inclusive en las decisiones de los partidos políticos, en las decisiones internas. De sus competidores, de los partidos claro, del lado opuesto. Pero no solamente eso, sino que el desorden institucional, la falta de respeto por un buen funcionamiento del Estado que ha demostrado el PLD, a quien solamente le interesa mantenerse en el poder a toda costa, acumular poder político, poder económico, fortalecer su estructura corporativa, porque no es un partido político como tal, es un partido que en el mejor de los casos es un partido de Estado, pero es un partido empresarial, es un partido corporativo, donde el fin de lucro es quizás su principal objetivo y para eso se sustenta en enquistarse en el poder a como dé lugar. El PLD no ha respetado ni la administración de justicia, con jueces políticos, con decisiones influenciadas por la conveniencia política, no ha respetado la administración de justicia electoral con un TCE que esperamos que pueda romper con esa lógica política nefasta. Ese pasado oscuro que dejaron los anteriores jueces. Así es. La administración, la parte administrativa electoral, como la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, que es una parte fundamental para poder lograr un control del manejo de las arcas públicas, el propio Tribunal Constitucional. Es decir, que el PLD no ha respetado nada de eso y tampoco ha respetado a los partidos políticos del sistema, contribuyendo con el deterioro del sistema de partidos. Escúchame, Andrés, si nos vamos a eso, ahora mismo el PLD ostenta el poder, tiene control del Congreso, pero una vez el PRD, tu antiguo partido, también lo tenía y no vemos los cambios que se lograron en materia electoral, en materia tal vez administrativa, de justicia, no los vemos. Claro, vamos a decir, bueno, gobernaron por apenas 4 años, pero estuvieron en el poder y además salieron del poder, pero aún quedaron con una mayoría en el Congreso. Sí, y eso es lo que ha contribuido que haya un descrédito de toda la clase política tradicional en la República Dominicana, aunque la gente puede entender que los últimos años, a partir del año 2006, hace 11 años, el PLD tiene una mayoría congresual que le ha permitido, ha posibilitado que ellos impulsen la aprobación de todo el sistema, un nuevo sistema electoral, ley electoral, repito, la 275-97 cumple 20 años. Y obsoleta totalmente. Y fue creada con un carácter un tanto experimental para ver cuáles figuras, cuáles modelos, cuáles esquemas electorales nos convenían más para fortalecer justamente el sistema político. Y eso se ha relajado. La ley de partidos tiene 20 años también en discusión. La ley de garantías electorales, que es fundamental para el proceso mismo
y para que haya equilibrio, para que haya equidad, para poder contener el uso de los recursos públicos en el tiempo electoral. Todo eso ha sido lamentablemente una responsabilidad de los últimos años del PLD, pero también evidentemente que acapara toda la clase política que en su momento pudo haberlo hecho y no lo hizo. Escúchame, ¿pudiéramos divorciar de lo que está pasando en los partidos políticos, del crecimiento económico, de lo que se espera en el futuro de la República Dominicana? Lo que te quiero decir con esto es que si no adecentamos los partidos políticos, hay forma de que el país pueda crecer en materia económica, en materia social, cuando son los políticos quienes administran el Estado. Mira, el crecimiento se expresa en términos económicos, pero en términos sociales no se expresa el crecimiento. Lo que se verifica es un desarrollo. Entonces nosotros, claro, en los últimos 50 años nosotros hemos tenido un crecimiento sostenido de un 5% promedio. El país económicamente ha crecido, producimos más, generamos más riqueza, pero somos cada día más pobres. Más pobres porque ese crecimiento económico no se traduce en desarrollo humano, no se traduce en desarrollo social. Por eso vemos que un grupito acapara una gran cantidad de esa generación de riqueza, mientras que la mayor parte del pueblo dominicano, la clase media, los pobres, cada día lamentablemente viven en miseria, en pobreza, en una estrechez económica, en poco desarrollo social, con muy pocas oportunidades de progreso, y eso lo que va generando es una brecha cada día más grande, va ahondando lamentablemente la pobreza, y entonces el real responsable de eso, repito y volvemos ahí al punto inicial, es el modelo político. El modelo político genera corrupción, ineficiencia, incompetencia en la gestión pública, impunidad, pobreza, miseria. Es el modelo que no permite que ese crecimiento económico, esa gran producción, generación de riquezas que ha verificado el país en las últimas décadas, se traduzca en una mejor y mayor calidad de vida de todos los sectores de la vida nacional, a excepción, evidentemente, de la clase que tiene mayor fuerza económica y de aquellos que se enquistan en el poder y viven de la nómina pública y hacen de esa nómina pública también crean un esquema de generación de riqueza para su propio beneficio. Andrés, vamos con tu permiso a irnos a la pausa, pero luego de la pausa pues hablar de tus aspiraciones, secretario general del PRM. Señores, vamos a la pausa, conversamos con Andrés Lugo Risit, quien es un importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno y además aspirante a la Secretaría General. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, de vuelta en su espacio de Cerrando la Noche y conversamos con el doctor Andrés Lugo Riz, quien aspira a secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Andrés, ¿qué te motiva a aspirar a secretario general del PRM? ¿Cuáles son esas propuestas que tiene para mejorar, transformar, organizar, sobre todo llevar un relevo joven, una cara fresca, un puesto tan importante, porque es el segundo puesto de importancia en una organización política y sí cuenta con la estructura partidaria de amigos, de adeptos? Vemos en tu brochure que tiene toda una historia, fuiste Premio Nacional de la Juventud, además fuiste secretario de la Juventud, ¿verdad? En su momento cuenta con una gran labor comunitaria, social, empresarial, y eres una persona, veo aquí, con una vasta preparación para ocupar este puesto. Justamente, Giovanni, la situación de deterioro institucional, de deterioro del sistema de partidos, de un modelo político infuncional, es lo que más nos motiva a querer aportar desde una posición de mucha responsabilidad en el partido que está llamado a encabezar las transformaciones que necesita el país. Pero para eso es fundamental que nosotros fortalezcamos, estructuremos, construyamos una organización política moderna. ¿Y qué es una organización política moderna en pleno siglo XXI, en el año 2019?
2017, casi en el 2018, es una organización, es una formación política que haga una oposición técnica, que haga una oposición eficaz y efectiva. Eso empieza evidentemente con la evaluación crítica de las medidas que toma el gobierno, de las decisiones en la gestión pública, pero también, Giovanni, eso responsabiliza a la oposición a hacer una serie de propuestas de lo que pretende hacer en todos los ámbitos de la vida nacional en caso de llegar al poder. Me explico. Antes se hablaba de un gobierno de la sombra, que había que estructurar unas comisiones de trabajo en cada área, en cada sector de la vida nacional donde el gobierno tuviese algún tipo de nivel de influencia. Hoy hablamos de un gobierno técnico, hoy se habla de un gobierno técnico, es decir, la gente quiere saber qué va a hacer el Partido Revolucionario Moderno desde ahora quiere saber en materia de los combustibles, en materia de cómo enfrentar a la delincuencia, en materia de desempleo, en materia de salud pública, en materia de calidad en la educación, en materia de corrupción, en materia de impunidad, en materia de vivienda, en materia de asistencia a la niñez que tiene deficiencias, que tiene problemas. En el caso de esta ola de violencia de género, de los feminicidios, ¿qué va a hacer el Partido Revolucionario Moderno si asciende al poder en 2 años y medio, en casi 3 años? Pero eso es bueno que la gente lo sepa desde ahora para que vaya confrontando las propuestas con las acciones del gobierno y que no pase esto 2 meses antes de las elecciones, cuando el partido presenta formalmente un programa de gobierno. Es decir, que desde ahora se sepa qué vamos a hacer. Eso es una oposición que tiene base, que tiene fundamento, que es eficaz, que la gente quiere escuchar, no solamente la crítica, porque la mayoría de esos problemas la gente lo conoce más que los propios políticos, porque lo viven en el día a día. Hay muchos de esos problemas que los políticos no lo tenemos y que otros políticos más avesados nunca, hace décadas que no tienen esos problemas, que no viven esa angustia. No pasan por ahí. Exacto, solamente ven los precios en los supermercados, pero no tienen la estrechez de capacidad de compra que tiene la gente. Nunca han ido al supermercado. Tienen tiempo cuando van al supermercado. Sin embargo, la gente conoce los problemas. Sí, está bien, quiere que el político los reconozca, pero también que le diga qué van a hacer en el gobierno. Pero un partido moderno es un partido que tenga una sustentación ideológica, es decir, que tenga una línea de discurso, una línea de acción en un sentido. Nosotros somos un partido reformador, nosotros somos un partido progresista, nosotros somos parte de la Alianza Progresista, que es una respuesta a esa socialdemocracia que parecía moldarse más al ámbito conservador que al ámbito reformador. Entonces, eso hay que, de alguna forma u otra, adoctrinar, formar a nuestra militancia, a nuestra dirigencia en cuál es la línea de orientación en materia de gestión pública desde el gobierno, desde los cabildos, desde los municipios y también en materia legislativa, por dónde tiene que estar orientado las propuestas que nosotros hagamos en todos esos ámbitos. Y qué bueno, como tú lo estás planteando, hacerlo desde ahora, en el 2017-2018, para ir haciendo las bases para que el PRM pues tenga la oportunidad de ser opción de poder en el año 2020. Por ejemplo, nosotros estamos concibiendo, estamos articulando un programa de formación política mínimo. Es decir, que toda la dirigencia del partido, los directivos municipales, los directivos del comité, de la comisión política, de la dirección ejecutiva del partido, es decir, los altos dirigentes, los dirigentes medios, pero también todo aquel que pretenda un cargo electivo, a regidor, a diputado, a senador, a alcalde, tiene que presentar una certificación de aprobación de ese programa mínimo que nosotros denominaremos Doctor Ibelice Prats de Pérez, por ser la gran formadora de generaciones de compañeros políticos. Y ahí todo el mundo tiene que aprender realmente cuál es la orientación del PRM. Por si no le conviene, no le gusta esa orientación, ese tipo de gestión pública que nosotros pretendemos realizar en base a unas políticas públicas que vayan en un sentido
de cambio, de transformación de las estructuras políticas, sociales y económicas, pues entonces tenga la opción de irse por otra organización y de no asumir, por ejemplo, una gestión municipal orientada en un sentido que no sea el del cambio, el cambio hacia lo positivo, hacia lo mejor. Pero por otro lado, nosotros tenemos que conectarnos con la sociedad, Giovanni, de una manera práctica, de una manera real, porque la Marcha Verde, la famosa y la positiva Marcha Verde, es una respuesta a que los actores políticos tradicionales no están haciendo lo que tienen que hacer en materia. Ausencia de liderazgo. Una ausencia de autoridad, de liderazgo, de iniciativa, en este caso en materia de lucha y combate contra la corrupción y la impunidad. Entonces, nosotros en todos los ámbitos debemos tener una propuesta clara que sea las aspiraciones que tiene la gente, las demandas que tiene la sociedad. En este caso, la Marcha Verde de lucha y combate contra la corrupción. Por eso nosotros vamos a impulsar desde la Secretaría General la conformación de una mesa permanente de seguimiento de los casos de corrupción. Ahora que pasó hace el fin de semana reciente, fin de semana pasado, la elección de la directiva del Colegio de Abogados de la República Dominicana, yo te puedo decir que en el proceso interno de elección del candidato que apoyó el Partido Revolucionario Moderno, votaron alrededor de 4.000 y pico de abogados. 4.000 y pico de abogados. Esos abogados se conformarán en comisiones que trabajarán en esa mesa y cada vez que haya un rumor consistente de mala administración de los recursos del erario público en una de las instituciones del Estado, una comisión de abogados de esa mesa de seguimiento permanente de los casos de corrupción deberá darle un seguimiento procesal hasta ponerlo en manos del Ministerio Público y después supervisar cada uno de esos casos y tendrán que reportarlo al partido. Y cada vez que hay una denuncia de comunicadores responsables como ustedes, la comisión ahí mismo comience a operar y le dé seguimiento a ese caso que tú has denunciado y que otros comunicadores de manera responsable y arriesgando sus propias vidas a veces también denuncian. Así es. Entonces, un partido moderno es un partido digital, es un partido que conecta con la juventud, que no le gusta la política, pero hay que buscar una forma creativa de acercarse a ellos. Así es, hay un mundo virtual de participación ciudadana y ahí el partido tiene que estar de manera permanente activando también, llevando su propuesta, participando del debate, de la discusión, escuchando cuál es el sentir de la gente que se conecta permanentemente en ese mundo virtual. En el tema de las inscripciones, por ejemplo, nosotros debimos de lograr inscripciones a través de la internet, a través de un enlace, a través de un link. Sin tener que desplazarse. Sin tener que buscar a la gente, llevarla a un local, convencerla, porque yo creo que se hubiera duplicado o triplicado la cantidad de gente que se hubiese inscrito en este proceso de registro de nuevos miembros en el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, un partido moderno es un partido que pueda crear campañas de crecimiento interno también. Como tú ves, las propuestas están prácticamente entrelazadas una con otras y la Secretaría General nos permite, desde un órgano tan importante que es rector de prácticamente todas las actividades del partido, impulsar una serie de cambios y transformaciones que requiere nuestra organización política porque es lo que está exigiendo, es lo que está demandando la sociedad en estos momentos. Por eso nosotros hablamos de que vamos a construir el partido que el país necesita, y el partido que el país necesita es el partido moderno. Y sobre todo, Andrés, que el país necesita ahora mismo un equilibrio. Necesitamos que los poderes del Estado no pertenezcan a una sola organización política, porque eso nos da un equilibrio, nos da una garantía de que las políticas públicas se van a cumplir y que no se van a quedar engavetadas. ¿Sí? Así que te felicitamos y éxito. Todavía falta mucho camino por recorrer. A final de febrero. El 18 de febrero, todos los inscritos en el Partido Revolucionario Moderno tendrán la oportunidad, con fe y esperanza, de votar por un cambio de dirección de la organización política para nosotros entonces poder empezar el trabajo y poner en práctica todo esto que tú acabas de mencionar. De ese nuevo partido, el partido que la gente está exigiendo con responsabilidad, con oposición, con una modernización clara, concreta, real,
que pueda coadyuvar al proceso de desarrollo de la República Dominicana. Bueno, gracias Andrés. Conversando con Andrés Lugo Riz, quien aspira a secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Señores, algo importante que olvidé, es un comunicado que tiene el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA, quien pues informa a los maestros y maestras que el monto por concepto de regalía de los docentes pensionados y jubilados mediante los decretos 192.17 y 193.17 será calculada en base a 6 meses como docente activo y 6 meses como personal jubilado. También del mismo modo para los docentes jubilados mediante el decreto 279.17 el monto correspondiente a las regalías será calculado en base a 9 meses como docente activo y 3 meses como personal jubilado. Con esta información, pues de último minuto que nos acaba de llegar, pues despedimos el espacio del día de hoy. Ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Un servidor, Giovanni Almonte y Junior Espinosa. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.